Le doy la bienvenida en esta parte del programa a Anabela Abadí, economista y consultora asociada de la ODH. Nos acompaña a esta hora para hablar de este tema. Bienvenida a la tarde. Gracias. De acuerdo a este artículo, a partir de hoy, por ejemplo, se tardaría entre 8 y 15 años la recuperación económica en Venezuela. Quisiera saber si, a pesar de la crisis económica y sobre todo política que se vive en estos momentos, o se podría dar esta recuperación, o bien primero se tiene que resolver la crisis política para llegar a este punto de recuperación. Bueno, la recuperación empezaría desde el momento en que el gobierno central, ya sea con esta administración o cualquier otra administración, decida hacer las reformas necesarias para poder impulsar la recuperación económica. Tomaría cierto número de años considerando la recesión que se acumula hasta ahora. Si seguimos acumulando meses, trimestres o años de recesión, pues el periodo de recuperación va a tener que ser más largo. Ahora, en este proceso de recuperación hay varios elementos y tiene que darse a través de los ingresos petroleros, por un lado, pero también si tenemos en cuenta algunos elementos importantes, como por ejemplo la situación del dólar o la poca inversión extranjera, sobre todo porque en Venezuela pues hay algunos indicios, justamente como la inseguridad, la incertidumbre, e incluso cuando el gobierno toma bajo su administración algunas empresas, definitivamente nadie quiere invertir. ¿Cómo va a llegarse a ese punto de crecimiento si existe esa incertidumbre? Pues la incertidumbre es algo ya característico en el plano venezolano y parte de la desconfianza que existe sobre las decisiones en materia económica que se tiene con respecto al gobierno central. Si bien 95% de las divisas que ingresan al país provienen de las exportaciones petroleras, la realidad es que la actividad petrolera representa 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, la actividad no petrolera es fundamental para recuperar la productividad y recuperar el crecimiento y el desarrollo económico de Venezuela. Más aún, la producción local es fundamental para poder abastecer el mercado local, sobre todo en un contexto de escasez de divisas. En este contexto, vale decir, de escasez de divisas, es fundamental la inversión extranjera directa porque los dólares que está recibiendo el país son escasamente suficientes para cubrir necesidades de importaciones y además los pagos de deuda externa. Y para poder atraer la inversión extranjera es indispensable, como decía, crear un ambiente de confianza respecto a la actividad del gobierno central, algo que al día de hoy no se tiene. En ese estudio dice que hay que concluir ese ciclo de desesperanza en la gente, pero ¿cómo hacerlo si, por ejemplo, la propia ciudadanía no puede beneficiarse de turismo, como usted decía, por una situación de inseguridad que se vive en el país, o esta mala percepción o esta imagen que se tiene de Venezuela en el exterior? Sí, es muy duro para el venezolano porque no es nada más un problema de desesperanza, también es un problema de resignación, es la sensación de que no está en manos de los venezolanos resolver la situación económica, porque pareciera que el gobierno central hasta ahora no ha mostrado la voluntad para hacerlo. Por eso es que, por ejemplo, en muchas encuestas de opinión pública, lo que la oposición o quienes apoyan a la oposición venezolana piden es un cambio. Y ese cambio es, en líneas generales, un cambio de gobierno o un cambio de administración del gobierno central, porque es la única manera en que se espera se empiece la recuperación económica con las reformas tan esperadas. Vemos que diferentes voces en el contexto internacional piden que se invoque la Carta Democrática en Venezuela, piden un diálogo que ya sea fructífero entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, hasta el momento no se alcanza ningún acuerdo. ¿Qué tanto influye este impas político? ¿Qué peso tiene para que no comience la recuperación? Pues el gobierno central se está enfocando en lo político y también así la oposición venezolana, y mientras tanto los problemas económicos siguen siendo la principal preocupación de la familia promedio. En la medida en que no se resuelvan los problemas políticos, muy poco se espera que se tomen las reformas necesarias en el campo económico. Muchas de estas reformas implican costos políticos elevados y recordemos que las decisiones del gobierno central de Venezuela en gran medida están atadas a un ciclo electoral. Por ejemplo, ahorita seguimos a la espera de unas fechas de elecciones regionales que no se han dado y el próximo año deberíamos tener unas elecciones presidenciales. En este contexto, queda poco claro si el gobierno central va a decidir tomar las reformas de costo político que necesita el país o si tendremos que esperar otros años más. En cualquier caso, lo que está ahorita ocupando la mayoría de los titulares en Venezuela es la crisis política, porque nuevamente, hasta que esta no se resuelva, no muchos esperan que se hagan las reformas económicas necesarias.
Parece que se prefiere estar en un impasse político antes que llegar a un pico de la crisis y ya pasar a la resolución del conflicto. Bueno, lamentablemente en el campo económico, por ejemplo, es duro decir que Venezuela puede estar incluso peor de lo que está ahorita. Es algo que nos preocupa y nos asusta a todos los venezolanos que hacemos vida en el país, pero es una realidad. El gobierno central, en la medida que no tome las medidas de reforma necesarias, pues esta situación continuará. Es decir, no se espera en el corto plazo una recuperación, porque el gobierno central sigue haciendo promesas de que este sí será el año de recuperación económica, pero no toma las medidas necesarias. En el campo político todo dependerá de si se llegan a acuerdos o no entre el gobierno central y la oposición venezolana. La situación no queda clara. Por ejemplo, al día de hoy no queda claro si todos los partidos políticos de oposición lograrán renovar sus nóminas o si quedarán ilegalizados. Todo esto de cara a unas elecciones regionales que no tienen fecha. Y en la espera de estos anuncios por parte del gobierno central, pues también seguimos esperando anuncios económicos que no parecen llegar. Ahora, el estudio dice que Venezuela está en una situación de ruina excepcional y tomando algunos datos, la caída económica de Venezuela en los últimos 3 años solo es superada por el periodo especial de Cuba, que sufrió una recesión del 33%. Actualmente la de Venezuela es del 29%. Si bien esa cifra es compleja para el interior, para los venezolanos en términos macroeconómicos, es una situación bastante delicada que Venezuela se esté acercando a ese punto de ruina excepcional que se vivió en Cuba. Sin duda Venezuela está atravesando su crisis económica más aguda y no nada más en términos del PIB, es decir, de la contracción de la economía, sino también estamos viendo niveles históricos de inflación, niveles históricos de escasez, unos problemas de servicios públicos que no veíamos antes, incluso el sistema de salud pública está en crisis, prácticamente en crisis humanitaria, y en este sentido nada parece indicar que la recuperación será rápida ni que la recuperación será poco dolorosa. Incluso las medidas que se deben tomar para empezar el proceso de recuperación van a ser incluso más duras en la medida en que no se tomen lo antes posible. Con cada día que pasa, pues más será el tiempo que se necesita en implementar medidas duras para poder ver un cambio en Venezuela, y por eso es que el llamado es al gobierno central para que tome las medidas lo antes posible. ¿Cómo lograr que con estos índices, la situación que se registra en varios medios de comunicación de cómo está viviendo la ciudadanía, cómo lograr que haya un golpe de timón y que la comunidad internacional sea efectiva en estos llamados que hacen a solucionar esta crisis en Venezuela? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto de que de verdad las cosas obtengan una solución? Es muy difícil para los venezolanos tener una magnitud realista de lo que está pasando, pues no tenemos información oficial disponible, pues el gobierno central ha decidido dejar de publicarla. Y si eso es difícil para los venezolanos, pues para el extranjero también es bastante complicado. Pero tras poco más de 3 años de recesión continua, me atrevo a decir que ya la comunidad internacional se está dando cuenta de la magnitud de la crisis. Cada vez son mayores las presiones políticas que se hacen sobre el gobierno central para que tome medidas, incluso a través de UNASUR, incluso a través de otros organismos internacionales y multilaterales, y es importante que esto continúe, pero nuevamente también es un tema de voluntad política del gobierno central. Independientemente de la posición de los actores internacionales, es el gobierno el que debe dar el primer paso hacia las reformas que se necesitan. Es Anabela Abadí, economista y consultora asociada de la ODH. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes.